Buenas noches. Pues bueno, aquí no me ve porque tenemos 20 minutos, ¿no? Dando información sobre anticoncepción, hormonas, sexualidad, que es el tema de hoy. Y bueno, estaba muy inspirado, pero me voy a inspirar otra vez. Hoy me siento con la fortuna de estar con el investigador Carlos Durán. Hola, buenas noches. Que es el investigador de aquí de la clínica Pronatal y bueno, estamos dentro del Hospital Vitemédica en la Ciudad de México, y mi socia Daniela Ávila. Buenas noches. Bióloga de la reproducción, con quien trabajamos juntos. Y la conclusión de los 20 minutos que hablamos previamente son que existe en México una gran desinformación sobre nuestra sexualidad, sobre cómo funcionamos, sobre métodos anticonceptivos en nuestros hijos que van a empezar en esa fase sexual, erótica, en cómo educarlos, cómo prepararlos, si es la forma adecuada o no, y también sobre cómo cuidarme en esos años de vida y si eso afecta o influye en mi sintomatología de expresión somática, en las migrañas, colitis, gastritis, cambios del estado de ánimo, físicamente, peso, retención, disminución de la sexualidad. Todas esas dudas que son muy frecuentes, que son reales. En los últimos 5 años ha cambiado drásticamente la forma de ver la anticoncepción. Se ha estudiado más, conocemos más, hemos ido cambiando nuestras prácticas precisamente por eso. Y invité al investigador Carlos Durán porque nos trae estadísticas reales sobre México, sobre la sexualidad, anticoncepción, sobre la desinformación que hay, y algo que nos cambió la vida, y por eso queremos compartir información y creemos que las pacientes, las personas deben de tener información para que sean ustedes las portadoras de la conciencia hacia las hormonas, cuándo sí, cuándo no, y quizás cómo poder prevenir efectos secundarios que nosotros mismos estamos provocando. Hace un par de años, Carlos investigó en nuestro grupo de pacientes que perdían bebés y tenían infertilidad. Encontró que el 40%, bueno, era más que el 40%, tienen genes, mutaciones que nos pueden dar una tendencia hacia la mala circulación en general al exponernos hormonas. Y esta mala circulación significa que, bueno, ser un grupo de pérdidas e infertilidad. Cuando hicimos un grupo control, encontramos que en gente sana, sin antecedentes, infartos, de mala circulación, hemorroides de padres, el 30% de la población sana, que es un estudio que hicimos aquí en la clínica, Carlos lo está preparando para publicar, encontró que el 30% de las personas tienen estos genes que pueden condicionar efectos secundarios por el uso de hormonas. No todos y no siempre. Entonces la pregunta es, ¿el utilizar un método hormonal o no hormonal también puede condicionar o explicar gran parte de la sintomatología que yo puedo tener, o que a largo plazo me pueda producir un efecto, o que la parte de sentirme desconectada de mí, de quién soy en mi vida diaria, emocional, física, biológicamente, puede ser debido quizás algún método anticonceptivo que esté utilizando, independientemente de un desbalance hormonal que tenga? Pues eso es lo que les queremos compartir, porque la respuesta es que sí. Y sobre todo, para terminar con mi introducción, que Carlos nos va a dar algunas estadísticas de México, Daniela nos va a explicar en general qué son los métodos, cómo se clasifican, etcétera. Esperemos tener muchas preguntas para contestárselas. Déjenme decirles que la forma como vemos nuestra vida reproductiva y sexual tiene que ver primeramente con genes que heredamos de la madre. Son genes que se predeterminaron mucho tiempo antes de que nos formáramos en la vida intrauterina, y en la vida intrauterina fueron genes que se expresaron y se activaron los mejores en la semana 32 a la 35, y nacimos con ellos. Y un ejemplo de esto son los gemelos. Un gemelo, la expresión erótica, génica, sexual, tiene que ver con las necesidades biológicas, emocionales y físicas que individualmente yo tengo. Es decir, si tenemos un gemelo que tiene mucha supresión de su sexualidad, o sea, requiere mucho de estimulación, contacto intelectual, esa armonía, pero no el contacto de los sentidos físicos,
el otro gemelo es exactamente igual. Y un gemelo que es ultra caliente, el otro va a ser igual. Esa es la expresión, es quién es uno, ¿no? Es nuestra parte mamífera, esa viene de la madre. También la expresión de género viene dada por variaciones génicas maternas que se activan en la vida intrauterina, y eso nos predetermina al 60% de la población ser heterosexual y al otro 40% tener un componente bisexual u homosexual, que la expresión pues va del 1 al 10, ¿no? Si yo no reconozco quién soy, mis emociones, qué siento, eso puede implicar que eso, junto con lo que yo visualicé en mi casa mis primeros años de vida, tenga muchos miedos de la expresión erótica de quien yo soy hacia el exterior, que inhiba mis sentimientos y que me apague o me inhiba fácilmente. Y ese es algo sumamente trascendente, porque si eso no lo logramos controlar, la educación sexual que le vamos a dar a nuestros hijos va a estar limitada, va a ser errónea y va a ser basada en nuestros miedos y no en sacar la mejor versión génica que cada quien llevamos dentro. Entonces, con esta introducción es para expresarles que el mundo se rige de la conexión que tenemos individualmente cada uno dentro de nosotros a nivel biológico, y esta tiene que ver con una predeterminación génica de la vida intrauterina que está mediada con el apego que tuvimos con nuestros padres, principalmente con la madre al nacer, y tiene que ver en la conectividad que tengo yo hoy con quien yo vivo, con mis relaciones, con mis padres. Y un ejemplo de esto, de cómo podemos interactuar no adecuadamente en nuestra vida reproductiva, en nuestra vida social, es, vean el ejemplo de los hámster, de los perros, de los gatos, de los leones. Cuando al nacer a estos mamíferos los separan de 2 a 3 horas de su madre, la mamá los rechaza. Hay una deficiencia de esta conectividad que después se puede recuperar. Si esta conexión no se recupera en los primeros 5 años de vida, los hombres y las mujeres nos hacemos sobrereactivos a las circunstancias del día a día, a las hormonas, al estrés, y entonces si no lo conocemos, no entendemos por qué a veces no nos sentimos con nuestro encanto natural, y eso dificulta la información desde que les damos a los hijos, a nuestras parejas, y en la toma de decisiones en nuestra vida reproductiva. Entonces esperamos hoy darles información sobre métodos anticonceptivos, hormonas, salud reproductiva, salud sexual. Esperemos tener preguntas. Y a continuación la doctora Dani nos va a hablar sobre qué son los métodos anticonceptivos, que seguramente muchas de ustedes que estén escuchándolos van a encajar en estos grupos y vamos a poder resolverles sus dudas. ¿Nos puedes girar un poco? Bueno. ¿Estás, Dani? O así nada más. Ok. Bueno, entonces lo primero que hay que platicar es cómo clasificamos los métodos anticonceptivos. Hay muchas formas de poderlos clasificar, pero la forma más importante y por la que más nos preguntan las pacientes es hormonales y no hormonales. Entonces esa es como la clasificación, yo creo que para que les quede mucho más claro de cuáles son o cuáles existen como métodos hormonales y cuáles no. De los principales voy a empezar como los no hormonales, y son métodos naturales, que les voy a hablar un poquito de ellos. Métodos de barrera, dispositivos también intrauterinos y la esterilización femenina y masculina. Esos serían como los no hormonales en general. Y los métodos hormonales pueden ir desde anticonceptivos orales, la píldora anticonceptiva de emergencia, los anticonceptivos que se inyectan, los inyectables. Hay también implantes subdérmicos y sistemas intrauterinos. Entonces, todos estos tienen diferentes tipos de hormonas, y ahorita vamos a aclarar, porque muchas veces nos preguntan qué hormona es la que daña más o que sí, cuál, pero es importante clasificar a la paciente para poderles decir, individualizarlo, el caso, y decirles cuál es el mejor para cada una. Como métodos naturales, porque siempre va a existir la paciente que nos dice, yo no quiero usar anticonceptivos porque me da miedo, porque tengo una amiga, tengo una prima que los tomó y se sintió mal. Entonces
Sí hay métodos naturales, efectivos, pero siempre y cuando seamos súper disciplinados con ellos. Entonces les voy a mencionar como los más, ¿qué serían? Los más, que más se utilizan en este caso. Y uno de ellos sería el método del calendario o del ritmo. Entonces, es muy padre utilizar este método, pero hay que saber usarlo. Entonces yo les quiero contar una fórmula para cómo saber cuáles son mis días fértiles. Cuando utilizamos mira, les voy a poner un poquito de ejemplo, que ahí se ve, por ejemplo, un calendario. Entonces este método consiste en que tienes que tener relaciones, o más bien evitar las relaciones en los días que consideres fértiles. Pero ¿cómo los vamos cómo vamos a saber si somos fértiles? Entonces, por lo menos tienes que dar un seguimiento a tu regla durante 6 meses antes de aplicar este método. Entonces, durante 6 meses tienes que apuntar el día 1 que te bajó, y el día 1 es el día que ya se presenta la regla rojo y así decimos, y fuerte. Si es un manchadito café, que muchas lo podemos tener, eso no se considera día 1. Entonces, a partir del día 1 que tienes ya tu menstruación roja, empiezas a contar hasta el siguiente ciclo que presentas otra vez regla. Esa es tu duración del ciclo. Hay mujeres que duran menos de 25 días, otras de 28, otras de 30, otras más de 30. Entonces tú tienes que hacer un seguimiento como tal, por lo menos durante 6 meses. Una vez que tienes ya tus ciclos durante 6 meses, hay una fórmula muy padre donde vas a hacer tus ciclos cortos. Vas a agarrar tu ciclo, el ciclo más corto que hayas tenido en esos 6 meses. Tal vez fue de 21 días. Entonces, la fórmula siempre es que hay que restarle 18 a ese ciclo de 21. Y así vas a contar desde el día 1 y vas a marcar tu día fértil. Y posteriormente, para saber cuándo es tu último día fértil, tienes que tomar el ciclo más largo y le restas 11. Y de esta forma vas a tener tu último día de fértil. Entonces, igual le hacemos un ejemplo para que lo sepan contar. Si tenemos... ¿Me ayudan? Un poquito. Si tenemos nada más para decir los días. Si tenemos que tu ciclo fue de 21 días, entonces le restamos 18, que serían... ¿Cuántos días? No, fue de 27 días el ciclo más corto. Entonces, si le restamos 18, tenemos que es el día 9. Entonces, a partir del día 9, tú lo tienes que, de tu regla, ese día empiezan tus días fértiles. Y luego vas a tu día más largo, que tal vez te duró 31. Y al 31 le restas 11. Que tenemos 20. Entonces vas y marcas otra vez en tu calendario hasta el día 20, que es el día que acaba tus días fértiles. Entonces, si ustedes hacen esto durante 6 meses, puedes tener tus días muy claros, porque claro que hay mujeres que me dicen, si mis ciclos duran 27 días y hay otra mujer que duran 35, pues no va a coincidir que el día 14 todas son días fértiles. Entonces eso puede llegar a cambiar. Entonces, recuerden, su ciclo más corto le restan 18 y a su ciclo más largo le restan 11. Y esos días que queden ahí son sus días fértiles, ¿ok? Entonces eso hay que ser súper disciplinadas con el ritmo para que se puedan cuidar y eviten tener relaciones sexuales durante esos días. Luego hay otro método que es el método de la temperatura. Entonces, tomar la temperatura consiste en que todos los días, por la mañana, inmediatamente cuando te despiertes, al levantarte, sin ir al baño, sin tomar algún líquido, nada, en ese momento te tienes que tomar la temperatura. Y te tomas la temperatura en la misma región siempre. O sea, si te la tomas siempre oral o siempre axilar, no tienes que estar cambiando. Y vas a graficar todos los días, de preferencia a la misma hora, la temperatura. ¿Qué pasa?
va a llegar un momento donde se va a elevar la temperatura basal. Y esto puede ser muy, muy sutil. No esperen que se eleve 2 grados porque no va a ser así. Puede ser desde 0.5 grados y con eso ya quiere decir que estamos ovulando, ¿ok? Entonces, eso también lo tienes que hacer. Antes de empezar a cuidarte de esa forma, tienes que hacer previo por lo menos 6 meses para que tú puedas detectar cuándo empieza a subir la temperatura en tu ciclo. Entonces, los días que no tenemos que tener relaciones sexuales es desde que acaba tu regla, o sea, ya empiezas a manchar el último día de tu regla. A partir de entonces, evitas tener relaciones hasta que se eleven pasen 3 días de elevación de tu temperatura. Quiere decir que ya estás fuera de eso, de los días fértiles. Entonces, también es algo que es súper disciplinado, que tienes que estar constantemente tomándote la temperatura. Y bueno, también Dani, es muy importante, aunque es un tema junto con esto, a veces no conocemos el cuerpo, ¿no? Y quizás alguien de los que nos está escuchando dice, bueno, pero mi esposo tiene vasectomía y estamos hablando de métodos, o no tengo pareja, ¿no? O sea, no tengo pareja en este momento. Y el reconocimiento de cómo es nuestro cuerpo también tiene una función extra muy muy importante en la toma de decisiones de la vida. Las mejores decisiones de la vida son cuando una estructura cerebral que se llama ínsula está encendida, y este encendimiento es con el pico de progesterona y la hormona luteinizante y la elevación de la temperatura. Las mujeres que tienen dificultad en la toma de decisiones de trabajo, de parejas, de vida, decisiones, acuerdos, etc., el mejor momento para tomar la mejor decisión, aunque casi siempre tienen la razón y si les hacemos caso nos van bien, pero la toma de decisiones cuando se vuelven no indecisas es justamente en este momento, cuando cambia el moco cervical y cuando elevamos la temperatura y es el pico de hormona luteinizante. Por eso el reconocimiento de esta etapa es importante en la toma de decisiones de vida en las mujeres. Es el mejor momento para tomar una decisión, es cuando el cerebro está más conectado con el instinto y no tanto con el control mental. Por eso fluyen las cosas de una forma muy diferente, nos ven diferente. Este pico hormonal hace que se manifieste la mejor expresión de su encanto, incluso en estos momentos que se eleva la temperatura. Si ustedes entran a un restaurante, las mujeres que se les quedan viendo, a hombres y mujeres, están en esta fase. Voltean a vernos, caminamos, nos ven las pompas, o sea, ese efecto, ese pico social, erótico, de dopamina, es mediado por esta hormona luteinizante y es un buen momento para toma de decisiones. Justamente ahorita lo que comentó también el doctor es el método del moco cervical. Entonces también es otro de los métodos naturales donde podemos medir, observar el moco cervical durante todo el ciclo menstrual y identificar cuándo está el moco más filante. Cuando hablamos de un moco cervical filante, quiere decir que se estira o se elonga. Les voy a enseñar una foto para que les quede un poquito más claro. Entonces, así se ve el moco cervical cuando estamos más fértiles. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Hay que estar midiendo todos los días también el moco. Entonces, no tiene que ser durante el mismo momento, pero, o sea, el mismo como la temperatura, pero sí hay que tomarlo todos los días. Una vez que se pone muy, muy filante, estamos como en el pico máximo de fertilidad. ¿Ok? Entonces, eso también nosotros le decimos a las mujeres que se quieren embarazar, que es cuando más fértiles están. Entonces, si no te quieres embarazar, no tengas relaciones cuando tienes el moco cervical muy filante. ¿Ok? Entonces, el moco también ayuda a tomar decisiones, ¿no? Pero es real porque cuando tomamos anticonceptivos, al 40% de las mujeres se les inhibe esta reactividad y entonces hay un aplanamiento del encanto natural del día al día, hay un aplanamiento en las emociones. Entonces desde ahí
el cuerpo pudiese indirectamente estar diciendo quizás no es buena idea. O sea, si tú tomas un anticonceptivo y te da cualquier efecto adverso, aplanamiento de emociones, disminución de líbido, que te sientas hinchada, que estás reteniendo líquidos, que subiste de peso, es muy buen momento para cambiar de método o suspenderlo, ¿no? Bueno, entonces en general esos son los métodos naturales. Nosotros, si vas a utilizar un método natural, la recomendación es que los uses al mismo tiempo. O sea, utiliza tu ritmo. Ahorita ya existen muchísimas aplicaciones donde puedes meter tu ciclo menstrual y solito te hace cuándo son tus días fértiles. Entonces, eso, y si lo juntas con tu moco cervical y con la temperatura, pues vas a aumentar mucho tener una anticoncepción natural. ¿Ok? Uh-huh. También existen métodos de barrera. Los métodos de barrera pues son muy conocidos. ¿Y qué hacen? Bueno, como los preservativos, preservativo masculino, femenino, existen otros como el diafragma, el capuchón, esponja, existen muchos de barrera, pero lo importante, el mecanismo de acción de estos es impedir que los espermatozoides accedan al útero. ¿Okay? Entonces es una barrera totalmente que le pones y no hay forma de que el espermatozoide pueda entrar y pueda hacer una fertilización. Entonces, esto, ¿qué es lo cómodo de los métodos de barrera? Que solamente los vas a utilizar cuando tengas relaciones. Entonces, no lo tienes que traer durante todo el ciclo, no te tienes que preocupar de que ya te bajó y entonces tienes que empezar el método, sino nada más exclusivamente cuando tengas relaciones utilizas el método de barrera. Y algo súper importante del método de barrera, hablando de preservativos, es que es el único que va a tener protección contra infección de transmisión sexual. Entonces, nosotros siempre recomendamos que, aunque estés con tabletas, aunque estés con implante, dispositivos y no tienes una relación estable, o sí, y quieres protegerte contra infecciones de transmisión sexual, siempre tienes que añadir el preservativo. Entonces eso es como algo también importante que nunca debemos de olvidar. Uh-huh. Dani, te preguntan que dejes la información para sacar los días, pero sí. Miren, las aplicaciones funcionan súper bien, incluso nos preguntan cuáles recomendamos. Normalmente recomendamos mucho incluso nos preguntaron la Club CLUE, pero todas las aplicaciones en verdad digitales son muy buenas, muy funcionales. Incluso deberíamos de llevarlas porque nos permite el autorreconocimiento de cuando tengo síntomas también de migraña, colitis, no dormí bien. Nos permite saber en qué fase del ciclo menstrual está y nos permite diferenciar si es hormonal el que no duermo bien, si es hormonal el que me sale dermatitis, si es hormonal el que me sale sinusitis o no lo es, ¿no? Y preguntan que nunca tengo el moco cervical, ¿cómo puedo saber si ovulo? O sea, el moco cervical siempre se produce, siempre, solo que no siempre lo observamos que sale, porque a veces traemos muchas ideas. Las personas que producimos una cantidad disminuida de moco, la mitad de las veces puede ser que traigamos exceso de ácido en el cuerpo por alimentos o por estrés o por no dormir. Por eso es importante saber si es que yo nunca veo en el moco cervical u ocasionalmente sí. Si ocasionalmente sí lo veo, significa que estoy teniendo a lo mejor periodos de más acidez, ansiedad o tensión de lo que creo, y muchas veces esto genera que a veces cuando hay romance el esperma lo licuamos muy rápido porque el esperma se tiene que desintegrar, tarda 30 minutos en lo que la mitad de los espermas se mueren en el cervix, la otra mitad dentro del endometrio y la otra mitad es la que llega a las trompas. Entonces en ocasiones el exceso de ácido hace que no generemos buen moco, hay una licuefacción muy rápida del esperma y literalmente el esperma se sale. No siempre que se sale significa que es adverso y que hay ácido, pero por eso es importante revisarse y en las revisiones pues detectar las personas que no tienen la presencia de moco y que quieren llevar métodos naturales para identificar cómo es mi ciclo, pues también hacer la medición del pH vaginal. Y la información la vamos a tener de lo que estamos hablando en la cuenta de Pronatal, @pronatalmx. Perdón, preguntan que si es dañino usar anticonceptivos por mucho tiempo. Sí, ahorita les vamos a explicar. ¿El moco tiene que ser blanco necesariamente?
No necesariamente, de hecho se puede estar muy transparente también, entonces con que tenga la característica de que sea filante y no se rompa al momento de separar tus dedos, es cuando, y puede ser blanco, puede ser transparente, pero tienes que ver más la característica de la elongación. Preguntan que si hay varones que eyaculan más fluido de semen y otras muy espeso. Miren, el semen es algo que cambia, o sea, si todos los días eyaculamos diferente. A veces es grumoso, a veces es espeso. Y algo que es muy curioso es que el semen sí es un reflejo de nuestra vida en esos últimos 48-72 horas. Es decir, las características de semen son afectadas por estrés, por sueño y por lo que hemos comido. Sí es importante, a veces pensamos que el semen está lleno de espermas, ¿no? Pero un eyaculado, en promedio eyaculamos 2 a 3 mililitros, hasta 5, según la estimulación erótica que tengamos, o los días de abstinencia o la alimentación que hayamos tenido, pero solamente de un eyaculado, si lo pudiéramos recolectar en una jeringa, solamente el 3% de ese eyaculado es la salida de espermatozoides de ambos testículos a unas bolsitas recolectoras que se llaman epidídimos. Entonces, del esperma que está en el epidídimo en cada eyaculado bombea hacia arriba, y en ese trayecto en el cual va saliendo se conecta con la vesícula seminal, que es quien le da el azúcar, y que la mayor parte de este eyaculado tiene que ver con el líquido de fructuosa de la vesícula seminal, que esa se conecta con la próstata, y la próstata da alcalinidad porque el esperma es alcalino, y con el ácido de vagina, si la próstata está inflamada o no tiene buena cantidad de alcalinidad, o él está muy ácido por estrés, alimentos, alcoholismo, tabaquismo, puede ser que ese ácido haga que el esperma disminuya su capacidad de movilidad y de fertilidad. De tal forma que el eyaculado que ustedes ven, la mayoría es azúcar, es fructosa de la vesícula seminal. El segundo componente es próstata, líquido prostático. Por eso es como ustedes, cuando tienen excitación de cosas, de proyectos, de día, sienten sus fluidos completamente diferentes, incluso saliva, ¿no? Esa parte de sudoración, salivan, como dicen en los pueblos, ¿no? Suda el labio, ¿no? Entonces, esta parte de estimulación erótica, física, lo mismo pasa en el hombre. Si tenemos una estimulación bohemia intelectual, pues empieza la próstata a mandar muchos estímulos que cargan al individuo. Y entonces, obviamente, puedes presentar un eyaculado completamente muy líquido, menos grumoso. Si estamos en una fase de tensión sexual y andamos amargos, pues el semen va a ser más grumoso, ¿no? Entonces sí va dependiendo de las características de la próstata y el semen. Entre mejor estemos va a ser más líquido, entre más acidez tengamos va a ser más grumoso. Esto no significa que sea adverso para la fertilidad, ni es un tema de salud, pero por eso son las características del semen. Perdón. Ok. También, aprovechando ese tema, acaban de preguntar que si hay un quiste en el epidídimo, el varón se hace infértil. No, los quistes de epidídimo, el epidídimo es esa bolsita donde se almacenan los espermas, y el 30% de los hombres podemos tener quistes que crecen, se hacen pequeños, son completamente benignos, no se malinizan. Las mucosas del epidídimo, por cambio de acidez y estimulación hormonal, simplemente se forman quistes. Solamente 1 de 100 puede producir dolor, y son los que a veces hay que operar, pero son completamente benignos, son muy asintomáticos y no se asocian para infertilidad para nada. Bueno, claro, puede ser si es que el quiste salió porque tiene exceso de ácido, y eso puede producir un quiste, pero no es que el quiste produzca que los espermas no sean adecuados, ¿no?, para la fertilización. Otro de los dispositivos, de los métodos no hormonales que utilizamos muchísimo es el dispositivo intrauterino, que es el DIU. Entonces este tiene toda la vida. Aquí les pongo como una foto para que lo puedan ver, y es el DIU que tiene cobre. Entonces este dispositivo se coloca dentro del útero, y la verdad es que es duradero, lo puedes dejar ahí años. O sea, dicen que 10 años, pero lo podemos dejar hasta más años, la verdad. Con las revisiones anuales periódicas no hay ningún problema.
Entonces esto es reversible también. En el momento que tú digas ya me quiero embarazar, te lo quitamos y tú en tu siguiente regla ya puedes estar buscando embarazo. Es muy eficaz. Lo que hace principalmente el dispositivo es que actúa también como una barrera, pero dentro del útero, y hace el moco muy muy espeso. Entonces cuando entran los espermatozoides es súper difícil que puedan moverse en ese moco, y además prácticamente es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo extraño. Sí, o sea, porque el otro mecanismo es que en el fondo, perdón que te interrumpa o que conteste lo que me preguntaste, pero el DIU en el fondo del endometrio libera lisocimas, glóbulos blancos que paralizan el espermatozoide, de tal forma que el dispositivo es muy seguro, pero a veces si lo colocamos sin ultrasonido o no lo revisamos y está por debajo de 1 centímetro del fondo, puede ser que esta reacción no se lleve a cabo y por eso puede fallar en 1 de 100 personas. Pues altamente seguro, y antes el dispositivo han cambiado los tipos, tamaños de DIUs, es un método muy 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 seguro. Incluso hay uno pequeño, anclado, que se utiliza en personas adolescentes, ¿no? Es un excelente método. Y siempre nos preguntan también cuándo es el mejor momento de ponerlo. Entonces, para mujeres que no han tenido un embarazo, nosotros nos tenemos que asegurar que no están embarazadas. Entonces, por eso siempre les decimos que vengan en su regla. Y además de que el orificio cervical está ligeramente un poco más abierto, y eso facilita que lo podamos poner sin molestias. Y después del parto, nosotros, o de la cesárea, nosotros siempre lo ponemos a los 3 meses. Obviamente hacemos antes, podemos dar algún otro método que ahorita les vamos a platicar, pero a los 3 meses ya el útero está listo para poder poner el dispositivo, y que no tengan este miedo de que se me salió o que no se colocó bien, porque siempre lo hacemos guiado por ultrasonido. Entonces nos aseguramos que ese dispositivo está muy bien colocado y la eficacia es muy muy buena. Sí, preguntan que hay embarazos con el DIU puesto, y sí, o sea, a veces si lo colocamos en los primeros 3 meses de un parto no es seguro porque hay espasmos, o si está un poco rotado, o no está en la posición del fondo del útero, pues puede ser que no sea tan seguro. O normalmente las personas que se embarazan con DIU no se sentían bien con el DIU. O sea, también siempre les decimos a los pacientes, oye, tienes que decirnos si es un método que no te hace sentir bien. O sea, si sientes más inflamación, cólico, te está molestando, significa que aunque es muy buen método, no es un método para ti y puede darnos alguna falla. Nos preguntan también que tenía 9 años, que tenía dolor de cabeza. El DIU finalmente tiene cobre, y ahora los DIUs ya no se quitan, ¿no? Antes se quitaban cada año, luego a los 3 años, 5, 7, ahora 10, y realmente no hay razón para quitarlos mientras no den síntomas. El biomagnetismo que produce el cobre a los años sí puede producir colitis y migrañas en 1 de 10 personas. Entonces, tú que nos preguntas que te dan migrañas, sí, si hay migrañas recurrentes y tienen que ver un poco cíclicas, es buen momento para retirar el dispositivo también. Y siempre hay que individualizar muy bien el caso, porque hay mujeres que ponemos el dispositivo y no sienten nada, no deben de tener cambios en sus ciclos, porque el cobre no hace que se vuelvan irregulares o no, pero hay algunas mujeres que sí pueden decirnos que tienen un poco más de cólico o que tienen un poco más de sangrado. Eso sí puede ser algo esperado con el dispositivo de cobre, pero normalmente el cuerpo tiene un periodo de adaptación, y de 3 a 6 meses también esto se tiene que disminuir y las molestias en general se van. Sí, hay muchas preguntas de anticonceptivos, endometriosis, ovario poliquístico. Ahorita que lleguemos a las tabletas se las contestamos. Otro método ya de los no hormonales como tal es, los métodos permanentes, que tenemos que hablar de esterilización femenina y masculina. Entonces, en este caso, siempre también ofrecemos la vasectomía y la oclusión tubárica bilateral. De la oclusión tubaria bilateral existen diferentes métodos, pero bueno, la verdad es que es muy ambulatoria ya, y la mayoría de las veces ya lo hacemos por el ombligo. Y sí es importante eso, porque nos van a preguntar, por muchos años produjo mucho trastorno hormonal en cuanto a sangrados intermenstruales, porque se cortaba la trompa a la mitad y se ligaba una arteria que va hacia el ovario. Entonces el 20% tenía después disfunción hormonal y tenían que terminar el útero. Entonces, como dice Daniela,
Hoy entramos por el ombligo, hay una pinza de energía que sella como un ziplock y es suficiente, o lo que tenemos un par de años haciéndolo, bueno, tenemos muchos años, pero ya de forma más rutinaria, también por el cervix pasamos con un lente, un histeroscopio, se hace en el quirófano del consultorio, y donde empieza la trompa aplicamos un láser, aplicamos calor y el inicio de la trompa, ¡pum!, se ocluye. Es un tapón natural que impide el paso permanente de los espermatozoides. Entonces los métodos definitivos son muy sanos cuando los comparamos versus no cuidarnos o usar hormonas o usar otros métodos. Entonces sí deberíamos de migrar un poco, personas que están muy seguras de que no van a tener bebés y que tienen sus ovarios con mucha fertilidad, el poder utilizar un método definitivo. Bueno, ahí ya acabamos de hablar de los... la vasectomía, ¿no? Y la vasectomía también la hacemos aquí en Pronatal. Entonces, es importante también que sepan que la vasectomía no tiene un efecto inmediato. Entonces, normalmente nosotros, una vez que hacen la vasectomía, les pedimos también que tengan relaciones con protección, porque necesitamos que donde se cortan el conducto termine la presencia de los espermatozoides que quedan del lado del conducto, tienen que ser eyaculados. Entonces, normalmente les decimos que 3 meses después tenemos que hacer un conteo de espermatozoides para ya saber que estemos libres, que estemos en 0 y que ya puedan dejar de utilizar un método, ya sea preservativo, o que en ese caso la mujer no se quite su método hasta que tengamos ya niveles de espermatozoides en 0. Vamos a pasar ya a hablar a los anticonceptivos hormonales. Es importante que sepan que existen diferentes métodos, ahorita los vamos a mencionar de forma rápida, y ahí es donde creo que más preguntas nos van a hacer. El mecanismo de acción en general de los anticonceptivos hormonales son 3. No todos tienen los mismos, los vamos a ir explicando, pero inhiben de una forma parcial o total la ovulación. Otro es que hacen que muy muy espeso el moco cervical, y hay otros que adelgazan el endometrio, ¿okay? Entonces son como los principales efectos que va a tener sobre nuestro cuerpo. Los más utilizados, que yo creo que son los que más nos están preguntando, son los anticonceptivos hormonales combinados. ¿Qué quiere decir combinados? Que tienen estrógenos y que también tienen progestágenos. Entonces, o sea, la primera fase del ciclo menstrual producimos estrógeno en el ovario, y al ovular producimos progesterona, y este balance entre estrógeno y progesterona, si no es adecuado, nos da mucha sintomatología después de la segunda mitad del mes, no solamente en el momento de menstruación, y aparte se complica el momento de menstruación. Por eso es que los anticonceptivos sí reducen el sangrado, disminuyen los cólicos para menstruar, pero puede ser que nos estén poniendo en riesgo de otras cosas, o que nos estén dando efectos secundarios físicos en el cuerpo, corporales, peso, aplanamiento de emociones, mal humor. Por eso es que, como todo, ¿no? Todo es veneno y nada es veneno, depende de las dosis y para quién. Existen diferentes formas de poder utilizar los anticonceptivos hormonales combinados. Los más comunes son a través de las tabletas. También hay parches dérmicos, que también los parches tienen estrógenos y progesterona, el anillo vaginal también, y los anticonceptivos inyectables. Entonces hay de esas, son las principales 4 aplicaciones, porque ¿qué quiere decir? Que muchas, si vas a tomar es mío. Ajá. Okay. Si vas a tomar las tabletas, tienes que ser súper disciplinada y tomar todos los días la tableta. Entonces, si te llega a olvidar 1 o 2, entonces ya el método no va a tener la misma eficacia. Entonces, si sabes que se te olvidan tomar las tabletas, no es el método adecuado para ti. Entonces, te podemos recomendar un parche. ¿Cómo se utiliza el parche? Por ejemplo, el parche, tú vas a comprar tu cajita y va a venir con 3 parches. Entonces, el día que te baja, tienes hasta el 4.º día, digamos, para ponértelo. Te lo puedes poner desde el día 1, 2, 3. Te pones tu parche y tienes ya tu día de aplicación. Si ese día fue el lunes,
al siguiente lunes lo tienes que retirar y poner tu segundo parche. En la tercera semana retiras el lunes tu segundo parche y pones tu tercer parche. Entonces, posteriormente va a llegar el cuarto lunes del mes, lo vas a retirar y en esa semana es como la semana de descanso, es cuando va a venir tu regla. Entonces es mucho más cómodo porque ya nada más tienes que hacer un cambio a la semana y no tienes que estar como las tabletas tomando día a día. Y el anillo vaginal todavía es más cómodo porque el anillo vaginal lo compras, solo es un anillo, lo pones en tus primeros días de regla y ese sí lo puedes dejar durante todo el ciclo y ya nada más lo retiras cuando vuelva el siguiente, lo que pasan las 3 semanas para que venga tu regla y en tu próxima regla lo vuelves a poner. Entonces tú tienes que decidir cuál es más cómodo para ti, si eres disciplinada, si se te olvida, si tienes que poner la alarmita. Entonces siempre hay como un método para cada una. Y los inyectables, ya de plano puedes venir, te inyectamos y hay de 2 meses o hay de 3 hay mensuales, de 2 y de 3 meses. Entonces esos también son muy cómodos, pero sí es importante que anotes bien tu fecha para que no se nos vaya a pasar el efecto. Sí, es importante mencionar que el parche y el anticonceptivo no entran al hígado, ¿no? No se metabolizan vía hepática, y si tuviésemos que elegir en alguien que usa anticonceptivos entre tabletas versus parche o anillo vaginal, de primera elección sí sería el parche o el anillo vaginal, porque no se metabolizan en el hígado. Y nos preguntan que si qué tan seguro la esterosalpingografía, que si tiene contraindicaciones, es que pensé lo del DIU, pero bueno, sí, eso sí lo vamos a explicar, pero sí hay contraindicaciones. Nos preguntan que si recomiendan el DIU más que anticonceptivos. En una persona que ya haya utilizado DIU y se haya sentido bien y que haya usado tabletas anticonceptivas y que se haya sentido también muy bien con los dos métodos, le recomendamos el DIU. Siempre entre más fisiológico, menos cosas usemos al cuerpo que inhiban funciones naturales, es mucho mejor utilizar métodos más naturales o métodos de barrera antes de utilizar algo hormonal. Siempre de primera elección. También tomo elección de tabletas electivas, si no hay contraindicación, son buenos métodos para utilizar, siempre y cuando no tengamos alguna contraindicación o algún efecto adverso, ¿no? Normalmente cuando alguien toma un anticonceptivo se tiene que sentir exactamente igual como si no lo estuviese tomando. Si no es así, es que no es buen método y hay que cambiarlo o modificarlo, pero no debemos de usar ningún método que no nos haga sentir bien. Y claro, si tenemos alguna condición por la cual lo estamos utilizando, nos tendríamos que sentir súper bien, ¿no? Los siguientes métodos, estos fueron entonces los combinados. Los siguientes, la verdad es que son mis favoritos, que son los anticonceptivos que solamente tienen progesterona, que como les comentaba el doctor es la segunda fase. Después de la ovulación empezamos a producir progesterona y estos métodos hay también de diferentes tipos, que son los implantes, también hay inyectados, tomados y los implantes que ahorita les vamos a contar. Entonces estos solamente tienen progesterona. Entonces quitan el riesgo también que nos preguntan, es que tengo antecedentes de cáncer de mama en mi familia, ¿puedo tomar o no estrógenos? Entonces es muy padre porque estos ya le quitaron ese riesgo y puedes seguir cuidándote con algo así. Además que la progesterona hace maravillas en nuestro cuerpo y que les va a contar el doctor. Sí, o sea, si tuviésemos que elegir entre un anticonceptivo, pastillas o inyecciones que tienen estrógeno y progesterona versus solo progesterona, la progesterona es el mejor anticonceptivo porque al dar dosis estables de progesterona durante todo el mes en diferentes dosis, eso lo que genera es que no tenga conexión. Pero la progesterona continua las hace sentir como si estuviesen ovulando continuamente. No tienen el cambio hormonal cíclico que tienen ustedes, y para eso son los implantes. Hay un implante que va en el brazo que se llama Implanon, es el DIU-Mirena que utilizamos normalmente en personas que ya han tenido bebés, el Jaides en personas
adultas jóvenes, y en las adolescentes Cailina, que las dosis de progesterona van reduciendo y que la mitad de las mujeres, bueno, con los 2 primeros, el implante y Mirena, la mitad de las mujeres no menstruan. Y no es que no menstruen y que sea algo malo, sino que no se forma endometrio. A veces el efecto de la progesterona adelgaza el endometrio y no menstruan. 25% menstruan cada mes, pero muy poquito, manchan solamente. Y 25% menstruan un poco irregular, hoy en 2 meses, 3 meses, pero solamente manchado. Normalmente con Yaides y con Cailina menstruas mes con mes, el 80%, y 2 de 10 pues tienen un poco de spotting con manchado irregular. Lo que sí es cierto es que 1 de 10 no se va a sentir bien. De todo, igual como si tomar estrógenos, puede retener líquidos, se puede hinchar, se puede sentir de mal humor, o sea, lo mismo, no todo es perfecto. Y entonces cuando lo utilizamos y no se sienten bien o están con mucho trastorno de sangrado, hay que retirarlos también. Pero definitivamente son métodos, son los mejores métodos hormonales cuando utilizamos solo la progesterona, porque el incremento de peso que se puede dar es mínimo. El cambio hormonal es mínimo también, y mejora pues obviamente los calambres pélvicos, el sangrado. Y existe un producto que es de progesterona anticonceptiva que se llama Cerazet, que pues también se toma de forma constante, continua. La caja viene de 28 tabletas, se termina y se tiene que iniciar una nueva tableta. Normalmente nosotros en nuestra experiencia lo usamos en los pospartos, lo empezamos a tomar. Cuando los utilizamos en una persona que no está relacionada con embarazos y que solamente con método anticonceptivo, tiene un poco más de riesgo de tener sangrados, manchados, spotting, pero pues no hay forma de saberlo hasta utilizarlo. Sí, aquí nos comentan que yo fui de esa 1% del Implanon que no fue para mí, y que hay que conocer tu cuerpo y escucharlo. Es cierto, justamente eso es lo que tenemos que hacer. Como les contaba, hay un periodo de adaptación del cuerpo. Entonces sí, el spotting, el manchadito, café puede ser muy frecuente. Yo creo que es el efecto más frecuente que pueda haber. Luego también se pueden agregar un poquito los cólicos también. Pero si resistes y pasas esa etapa de los 3 meses, a veces 6 meses, te va a ir muy bien. Pero si tienes sangrados muy abundantes y también te sientes mal, no es para ti y tampoco tienes que sufrirlo. Entonces hay que elegir cuál es el mejor método para cada uno. Y yo también siempre le digo a mis pacientes del uso del Mirena. Sobre todo el Mirena es el que puede llegar a quitar la regla. Entonces, si tú eres de esas mujeres súper nerviosas que necesitas tener regla, porque si no la tienes te sientes que estás, o deja tú si estás embarazada, pero estás como nerviosa todo el tiempo porque no tienes regla, no es un método para ti, de verdad. Si necesitas, o hay otras mujeres que dicen qué maravilla, se me fue la regla, y entonces es súper cómodo utilizarlo, ¿ok? ¿Qué otra cosa? A ver, pregunta. Algo que les queríamos comentar es que ahora que estamos hablando de qué anticonceptivo es el mejor para ti, nosotros no nada más nos los inventamos y decimos, sí, este me suena que va a servir para ti, o este otro. Existe algo que ya está clasificado por la OMS que se llaman los criterios de elegibilidad de los anticonceptivos. Entonces, estos criterios, en pocas palabras, nos hacen una tabla que nos dividen en 4 categorías. Categoría 1, 2, 3 y 4. Entonces, si la paciente llega a nuestro consultorio, y esto son tablas y ya están muy muy bien establecidas, si nos llega y nos dice, ¿sabes qué? Yo tengo, por ejemplo, una enfermedad de las mamas, ¿no? Entonces, que si tuvo un tumor en algún momento, que si tuvo alguna enfermedad, algún quiste que aunque fue benigno, que si tuvo, ¿qué otra cosa? Cáncer de mama como tal o antecedentes de cáncer. Entonces ahí sí nos vienen y nos preguntan, ¿cuál es para mí? Yo no me lo voy a inventar, o sea, hay criterios establecidos donde dice que esa mujer no puede recibir anticoncepción oral, de anticonceptivos orales hormonales, que no puede recibir tampoco con ni inyecciones, ni el implante, ni el DIU, pero puede utilizar el DIU de cobre. Entonces ahí ya vamos clasificando, y así existen
para todo, incluso la mujer que llega y me dice, yo tengo hipertensión, yo tengo diabetes, yo tengo una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, para todo eso existen los criterios de elegibilidad y tenemos que utilizarlos, todos los médicos, porque precisamente con eso podemos evitar provocarles un daño. Y es ahí cuando nos dicen que por qué me causó un daño o no, pues hay que irnos a estos criterios y ver si sí, cuál es el método más, ahora sí que te beneficie y que no te vaya a causar o te perjudique a un largo o mediano plazo. Sí, nos preguntan sobre el ovario poliquístico, ¿no? Ha cambiado bastante la forma del manejo de tener ovarios con excesos de óvulos, sobre todo los que tienen mucha sintomatología de exceso de hormonas, de andrógenos. Los anticonceptivos orales sí están indicados para mantener en reposo el ovario, para hacerlo regular. Sin embargo, las personas que tienen ovario poliquístico tienen una condición protrombótica, es decir, tienen más probabilidades de desarrollar coágulos. Por eso los tratamientos deben de ser enfocados a la intervención, a la regularización por periodos de tiempo no muy prolongados, donde corrijamos lo que está en disfunción, es decir, si está en disfunción la insulina, si las glándulas suprarrenales están produciendo exceso de hormonas sexuales, o el ovario, o es el estrés el que está activando la disregulación del ovario. Es decir, los anticonceptivos sí se pueden utilizar en las personas que tienen ciclos regulares con ovario poliquístico. Es más recomendable utilizar solo progesterona, o sea, implantes de dosis bajas que nos puedan hacer generar un balance con el exceso de estrógenos que hay en el cuerpo. Las personas que no están menstruando y que están teniendo sintomatología por ello, es muy bueno utilizar anticonceptivos orales de dosis bajas si no tienen ninguna contraindicación, y si la tienen, utilizar solamente progesterona 5 días para estar haciéndolas menstruar, ¿no? Mes con mes o cada 2 meses. Pero sí son de indicación, es un buen método, y la idea es no tomar antiestrógenos en ninguna paciente durante muchos años. ¿Qué es muchos años? Después de 5 años las pastillas empiezan a metabolizar en el hígado y empiezan a producir sustancias completamente distintas de la dosis original o de la fórmula original. Entonces es muy importante cambiar la vía de administración de anticonceptivos después de los 5 años. Hay personas que los cambiamos, que no se sienten bien, que no tienen factores de riesgo y que pudiéramos continuarlos tomando más, aunque la tendencia moderna es no utilizar hormonas por más de 5 años. Las personas que tienen antecedentes de cáncer de mama, no de ovario, porque los anticonceptivos bajan el riesgo de cáncer de ovario y de endometrio, pero lo incrementan en personas con cáncer de mama que tienen exceso de fibrosis, quistes mamarios, antecedentes de cáncer de mama. Entonces son las personas que se contraindica, son los criterios de la OMS, para utilizar anticonceptivos con estrógenos. También nos preguntan sobre el climaterio. En el climaterio es la fase de transición que se puede presentar después de los 40 años, que es más frecuente después de los 45, donde el ovario empieza a disminuir su función estrogénica. Y en este periodo de tiempo es muy frecuente que podamos tener trastornos hormonales, de que se adelantan los ciclos, sangrado más abundante, se nos atrasan, spotting. Entonces sí se pueden utilizar anticonceptivos no por más de 4 años, de dosis bajas, y hasta los 50 años. Después de los 50 años, si las personas tienen alguna indicación para terapia de sustitución, lo ideal, aunque sí se pueden utilizar estrógenos y progesterona, que son otras dosis para el climaterio, son más bajas y son continuas, lo ideal es migrar hacia formas bioidénticas de plantas para sustituirnos y no estar usando anticonceptivos orales, porque se incrementan después de los 50 el riesgo para cáncer de mama. Y también nos preguntaron para endometriosis. La endometriosis está dada por un estado de incremento de estrógenos en relación a la progesterona, con una tendencia genética para que nuestros glóbulos blancos, que se llama factor de necrosis tumoral, se active y empiece a hacer crecer implantes de endometrio. Es decir, cuando menstruan las niñas a los 10, 12 años, 14 años, hay un poco de reflujo
de endometrio hacia el interior del abdomen, y en esas personas que tienen esa tendencia genética, que es el 30-40% de la población, pueden empezar a crecer esos implantes de endometrio dentro del abdomen que sangran mes con mes. Entonces, cuando esas personas toman anticonceptivos orales con estrógeno y progesterona, que no tienen una contraindicación para tomarlos, estos focos o células endometriales que están dentro del abdomen, en el intestino, en el ovario o en el útero, no se estimulan, y al momento de la menstruación o de la ovulación, a la mitad del mes, no producen inflamación, y cuando van a menstruar no producen sangrado. Entonces es una muy buena estrategia para personas con endometriosis en una fase inicial de intervención, de regulación, en lo que podemos controlar la endometriosis con hábitos, con sueño, con alimentos, con progesterona natural. Lo ideal es que los anticonceptivos en la actualidad no sean una estrategia como tratamiento médico, sino que el tratamiento médico sea el control de los hábitos de alimentos, de estrés, de salud, y que esos anticonceptivos pues sean una estrategia para normalizar a las personas, pero no una forma de vida. Es las dudas que tenemos, ¿no? Sí, y de eso preguntaba ahorita que mencionaste de adolescentes, nos preguntan cuál es la marca que más recomendamos para adolescentes. Novial. Novial es la que utilizamos. Novial utilizamos porque, bueno, nos preguntan de Ladycom, es excelente, es un método electrónico de temperatura. Hay Ladycom y Babycom, son excelentes. Son, obviamente, pues, es como llevar tu app, tu aplicación, que es muy buena, pero aparte pues agregas. Entonces son los métodos naturales en una computadora. Es excelente, mi experiencia de años y años es única. Entonces lo apoyo completamente. Y nos preguntan, ¿qué me dijiste antes de Ladycom? El Novial, que es Novial. el que recomendamos con adolescentes. Novial nos gusta porque se llaman tricíclicos, es decir, el ciclo funcional funciona así: primero elevamos estrógeno, luego estrógeno y progesterona cuando ovulamos, y luego solo en la tercera fase solo progesterona. Entonces mimetiza bastante el ciclo natural. Entonces las personas realmente son dosis bajas, se sienten muy bien, y es nuestra primera línea, ¿no? Que utilizamos, sí. Estrógenos y cáncer, ya dijimos que las personas que tienen factores de riesgo para cáncer de mama, porque los anticonceptivos bajan la incidencia de cáncer de ovario y de endometrio, no deben de tomar estrógenos. Incluso muchas personas deberíamos de pensar que todos tenemos antecedentes para cáncer y tratar de utilizarlos lo menor posible. Cuando el riesgo es mayor que el beneficio, no vale la pena utilizarlos, ¿no? Sí. Por eso la asesoría médica es tan importante. ¿Por qué engordan los anticonceptivos? Esa me la quería brincar. O sea, pudiéramos contestar que no engordan. Que no engordan, pero sí engordan. Uno, pero... Mira, por ejemplo, la progesterona, cuando empezamos con implantes de cualquier tipo de progesterona, hay un incremento de 500 a 800 gramos en los primeros 3 meses, o sea, no cada mes, ¿no? Sino en total. Con los anticonceptivos orales hay un incremento de 900 a 1 kilo en los primeros 3 meses, en el 40% de las personas. Hay estudios que dicen que el 60%. Sin embargo, los anticonceptivos, al disminuir o bloquear el efecto de la hormona luteinizante, que es termogénica, es una sustancia que a mitad del mes el metabolismo se acelera bastante, esto genera que si hay un poco de retención de líquidos, hace que esta hormona, al no dispararse, se eleve un poco la insulina y se puede acumular un poco de grasa central. Entonces son varios los mecanismos. También producen una disminución en la secreción de grelina del estómago, que es la que hace que controla el centro de saciedad en el hipotálamo. Entonces puede dar un poco de ansiedad al inicio, que hace que comamos más, aunque hay personas, el 30% bajan de peso con los anticonceptivos. Entonces cada cuerpo es muy diferente y cada persona le puede dar un efecto positivo, neutral o negativo. Hay personas que
empieza con un método hormonal y dicen, wow, subí 3 kilos en un mes, ¿no? Entonces sabemos que si no se asocia a otras alteraciones, no se asocia realmente a comer más, es un método que lo tenemos que cambiar inmediatamente. Todas ustedes se conocen muy bien y deben de saber que a lo mejor hay que movernos de ahí, aunque nosotros digamos, bueno, pues estás bien, la báscula no está tan mal, no, algo que no te esté produciendo un efecto positivo o neutro, hay que cambiarlo. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. ¿Es recomendable en hipotiroidismo? No, o sea, claro, cuando tenemos un descontrol hormonal, una endometriosis descontrolada, consumimos más hormona tiroidea. Entonces, si nuestro eje hipotálamo, hipófisis, ovario no está en balance y estamos consumiendo mucha cantidad de hormona tiroidea, es muy buena alternativa durante ciclos de 60, 90 días dar anticonceptivos para regularizar un ciclo, para normalizarlo, para disminuir la respuesta pélvica, inflamatoria, en lo que hacemos cambios en los hábitos. Pero no es que si tenemos hipotiroidismo es recomendable tomar anticonceptivos, no. Folículos residuales. ¿Es necesario tomar siempre pastillas para quitarlos? Bueno, los folículos residuales, de 10 folículos, o sea, ¿qué significa folículo residual? Es que cada vez que es un folículo a 2 centímetros se tiene que romper, sale el óvulo y ahí en ese lugar se produce la progesterona. Si no hay embarazo, ese folículo, ese cuerpo lúteo empieza a dejar de trabajar, se absorbe y viene la menstruación. En una de 10 mujeres puede ser que después en el periodo menstrual ese folículo o no se absorbió o sangró y se quedó ahí. Entonces naturalmente en 60 días se desintegra, solo que uno de 10 de esos folículos, no es uno de 10, uno de 20, puede llegar en lugar de seguir creciendo. Entonces si vemos que el folículo residual llega a los 4 o 5 centímetros, esos son los que realmente, no los que miden menos de 3, pero los que miden alrededor de 5 centímetros, sí es muy bueno dar un anticonceptivo durante 2 ciclos para que se termine de absorber bien y no pudiera crecer más, ¿no? ¿Los anticonceptivos orales son una solución para amenorrea? Pues no, o sea, la amenorrea es que no menstruo, ¿no? Entonces, de 10 mujeres que no menstruan, pues en 8 sí puede haber algo. O sea, no menstruas porque no ovulas. ¿Por qué no ovulas? Baja de peso, incremento de peso por estrés, desajuste de tiroides, incremento de prolactina, pues bueno, algún efecto mecánico, ¿no? Que el ovario no esté funcionando ya bien. Entonces el que no menstruas es porque a la mitad del mes no liberaste progesterona, que subió y bajó, y por eso estás así. De las personas, si descartamos patología endocrina, decimos no, todo está muy bien, simplemente no ovula, ok, entonces el no ovular la mitad de las veces puede ser porque ya descartamos que hubiese algún quiste, pero la mitad de las veces es porque el cuerpo está produciendo en el ovario o en la suprarrenal una cantidad más alta de estrógenos, y al tener más estrógenos el cuerpo se frena, porque al hacernos ovular rápido o el hacernos ovular implica un incremento en el número de estrógenos. Entonces la mitad de las veces sí es un mecanismo natural de compensación, donde si el endometrio es delgado, pues que no hay que menstruar y no nos sentimos mal, no tendríamos por qué estar haciendo menstruar a las personas y simplemente las observamos a los 6 meses. Si el endometrio se hizo gordito, pues hay que dar progesterona y no menstruaron en ese tiempo, pues damos 5 días de progesterona que menstrua y seguimos en la observación. Pero si alguien no ovula, no menstrua y se siente mal, química, emocionalmente, físicamente mal, pues hay que estarlos haciendo menstruar. Lo ideal es no usar anticonceptivos orales, o sea, o con estrógenos, porque estas personas tienen exceso de estrógenos. Entonces lo ideal es estar usando cada 21 días 5 días de progesterona natural, la suspendes, menstruas, hasta que el cuerpo ya solo se empiece a autorregular. Y las personas que requieren, como dice Dani, yo sí quiero estar menstruando poco, porque a veces con la progesterona, si el cuerpo produce bastante endometrio, el sangrado puede ser abundante, entonces son de las personas que sí les damos por periodos breves de tiempo estrógenos con progesterona, anticonceptivos. Muy bien. ¿Causan infertilidad a largo plazo? No, los anticonceptivos, está muy estudiado este tema y absolutamente no producen infertilidad a largo plazo. Incluso los anticonceptivos modernos, cuando los suspendes,
o sea, son 2 meses al segundo ciclo, el endometrio ya tiene la misma receptividad. Después de los anticonceptivos, al suspenderlos disminuye un poco la receptividad del endometrio para que se implante un bebé, en comparación cuando solo hemos utilizado progesterona. Pero de que produzcan infertilidad, la respuesta es que no. Osteoporosis. ¿Los anticonceptivos ayudan a prevenirla? Ajá, o sea, siempre que hay osteoporosis, o sea, sí, no, porque la osteoporosis significa que el hueso se está absorbiendo mucho o no está entrando los minerales junto con el calcio. Se requiere vitamina D y estrógeno para que el calcio y los minerales entren al hueso. Entonces, una persona que tiene un déficit estrogénico o que maneja niveles de estrógenos muy bajos, o que o tienes más de 40 años y no metabolizas bien la vitamina D, pues una persona que puede estar entrando en esta fase. El estrógeno, claro que favorece el ingreso de minerales y calcio, pero si comparamos el utilizar calcio versus testosterona bioidéntica, pues el efecto es incomparable, ¿no? Entonces, utilizar estrógeno para efecto de osteoporosis no es el mejor lineamiento. Es mejor, o sea, si hay una osteoporosis, es mejor cambios en la alimentación, vitamina D y usar estrógenos o testosterona, que es la primera línea bioidéntica, que esa se transforma en estrógenos y ayuda a la formación de hueso. En caso de miomas, ¿qué anticonceptivos se pueden utilizar? Bueno, o sea, siempre tenemos que usar el sentido común, ¿no? Los miomas es una tendencia genética. Mioma es músculo, son bolitas de músculo dentro del útero que crecen por una sobreexpresión de estrógeno o progesterona, cualquiera de las dos. O sea, la progesterona es muy buena, pero cuando se sobreexpresa puede dar crecimiento de miomas, o el estrógeno. Entonces, realmente el control, lo que hace crecer a los miomas es la insulina. La insulina hace crecer todo, hace crecer los miomas, las verruguitas del cuello, de la mama, de las boobies, hace crecer la parte central del abdomen, quistes en tiroides, o sea, todo lo que tiene que ver con crecimiento en el cuerpo, manchitas oscuras en el cuello, en las ingles, tiene que ver con la insulina, que es esta hormona que liberamos en el páncreas para la absorción del azúcar, que es la que abre las compuertas para que entre el azúcar a nuestras células y tengan la energía. Entonces, los miomas no se tratan con anticonceptivos, pero sí se pueden utilizar. O sea, la pregunta es, ¿puedo utilizar anticonceptivos aunque tenga miomas? Sí. Los anticonceptivos, solo que hay un exceso de estrógenos o progesterona, pues ayudan a que los miomas en algunas personas, no en todas, no crezcan, porque lo que los hace crecer son factores de crecimiento, insulina, que están dados por hábitos, lo mismo, sueño, acidez, alimentación. Entonces, sí se pueden utilizar anticonceptivos con miomas. Esa es la respuesta. Me imagino que es lo que nos preguntaron, ¿no? Sí. ¿Qué más? Luego nos preguntan... La enfermedad de von Willebrand. Y la abuela materna con cáncer de mama. Tengo una hija de 1 año. ¿Hay algún anticonceptivo que pueda tomar, ya que hay meses con muchos días de hemorragia? O sea, lo ideal, siempre que hay trastornos de la coagulación, lo ideal es no utilizar anticonceptivos de ningún tipo, sin utilizar anticonceptivos no hormonales. Si tuviésemos que utilizar algún anticonceptivo, pues el de primera elección sería la progesterona, pero cuando estamos teniendo, una es anticoncepción como prevención de embarazo. Ahí lo ideal es utilizar pues un dispositivo o métodos naturales, control de temperatura, etc. Pero si es porque estás teniendo mucha hemorragia, eso no es normal. Y la hemorragia puede ser por una falla en el control del sistema de coagulación, o puede ser porque el 30% de las personas que tienen alteraciones con la coagulación también tienen un desbalance entre el estrógeno y la progesterona. Entonces, quizás más que un método, o sea, puedes utilizar un método de barrera, pero más que un método, si ese es el tema de que hay una disfunción metabólica y hormonal, lo ideal es utilizar solo 5 días de progesterona después del día 21 cada mes, de progesterona natural, Dufaston, es lo que más utilizamos, para que al momento en que se descame el endometrio, se descame más limpio y tengas menos sangrado.
pero tienes que encontrar si no hay pólipos, si no hay inflamación endometrial, si no hay miomas que te estén produciendo esa alteración, si no tienes un problema de tiroides, de prolactina, una alteración en tus lípidos, resistencia a la insulina, cosas que te puedan producir más hemorragia. Entonces, la mayoría de las veces vas a encontrar una disfunción hormonal mediada por un descontrol neuroendocrino más que simplemente la alteración de la coagulación. Entonces hay que estudiarte endocrina metabólicamente más profundo, no solamente tratar el síntoma de dar progesterona para que no sangres tanto, hay que ver por qué estás teniendo más sangrado. Es una oportunidad muy buena para descubrir y encontrar otras causas de tu sangrado. Preguntan sobre las pastillas Yasmin, si son combinadas, cuáles son los efectos. Sí, el Yasmin tiene estrógeno y progesterona, igual, ¿no? El Yasmin es igual que Minulet, Nordet, Sibila, tienen diferentes concentraciones de progesterona, estrógeno, todos. Hay anticonceptivos que tienen progesteronas que son mejores para otras personas que otras, solo no podemos predeterminarlo sino hasta que lo utilicemos, y todos los anticonceptivos, si hay factores de riesgo, no los deberían de usar. Por ejemplo, alguien que fuma no debe usar anticonceptivos, alguien que trae sobrepeso importante no debería usar anticonceptivos, alguien que tiene mala circulación, varices, hemorroides, que toman anticonceptivos y retienen líquidos, suben de peso, no deberían estar tomando nada con estrógenos. Recomendaciones para reducir el síndrome premenstrual. Bueno, el síndrome premenstrual es por una disfunción, un desajuste entre estrógeno y progesterona, básicamente eso es. Y bueno, si me preguntas por el síntoma, ¿cómo lo trato? Pues después del día 14 tomas 10 días de progesterona natural de Dufaston, lo suspendes y te vas a sentir mejor. En 2-3 meses te vas a autorregular en lo que haces cambios en tu sueño, en la alimentación, ejercicio, control de estrés. Entonces así es como se controla, pero tienes que cambiar los hábitos. Y antes de cambiar hábitos, bueno, al mismo tiempo hay que profundizar un poco en lípidos, resistencia a la insulina, tiroides, prolactina, cortisol, ver si no tienes un desbalance. Cualquiera de estos desbalances te da una cantidad más alta de estrógeno que progesterona. Por eso, y si desde el día 12 te sientes así, es más probable que no sea solamente un desbalance de estrógeno y progesterona, sino que haya algo metabólico endocrino que esté produciendo una alteración que tengas que indagar más. Entonces a veces dicen, bueno, salí todo bien, pero la pregunta es, ¿si estudiamos todo o nos hace falta algo endocrino más profundo que estudiar? Nos volvieron a preguntar. Estamos sobre el tiempo, ¿no? ¿Dónde verlos para consulta? Bueno, por Instagram les vamos a enviar los datos. ¿Qué marcas de progesterona natural? Vivo en California. Nosotros usamos Dufaston, que es una progesterona que viene de 10 miligramos. Y según, a veces lo usamos en el día 12, a veces en el día 14, a veces solamente los últimos 5 días, según la sintomatología que tenga cada quien. Pues si nos envías un correo te pudiéramos asesorar porque vive en Los Ángeles, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por los mensajes. Creo que tenemos una última pregunta y pues no sé si antes de esta última pregunta quisieras dar tus conclusiones de la plática de hoy, Dani. Sí, mira, también preguntan de Claira. Hay muchas marcas de los anticonceptivos orales, entonces lo más importante es que te acerques con tu médico. Hay que ver cuál es el indicado para ti, cuáles son, cuál es el indicado para ti, cuál es si necesitas con hormonas, si necesitas nada más estrógenos, progesterona, cuál es el adecuado. Entonces no se automediquen con los anticonceptivos. Hay que venir a revisión, checar también los ovarios, checar el útero, checar cuál es el más adecuado para ti y nada, acérquense. De hecho, tenemos una promoción para ustedes, para todos los que se conectaron. Entonces, díganos que nos vieron en Instagram y les vamos a dar
un regalo que es de un check-up ginecológico en 1,500 pesos. ¿Incluye? ¿Qué incluye? Incluye una consulta con 7 ultrasonidos. Normalmente hacemos ultrasonidos de tiroideo, de mamas, de abdomen, pélvico, densitometría, tomamos un electrocardiograma, hacemos medición del pH, que es súper importante, la citología vaginal, que es el Papá Nicolau, colposcopía y los 4 cultivos vaginales más comunes. Entonces es una consulta súper completa. Entonces pongan ahí que nos vieron y les damos su check-up a 1,500 pesos. Después del comercial. Pues gracias por estar aquí con nosotros hoy. La parte de hormonas es muy importante. Hay que educarnos más, hay que tener más información, hay que usar bastante el sentido común y no siempre lo que nosotros como doctores elegimos, aunque médicamente puede ser lo que pensamos que es de mejor elección, no siempre lo es. Y si ustedes no se sienten cómodas con lo que les estamos dando y no les da un efecto neutro o positivo, hay que cambiar de método. El cuerpo siempre nos avisa, hay que escucharlo y a veces podemos minimizar los síntomas que nos mencionan, ¿no? A veces nos dicen, me ha dolido la cabeza, y claro, no es normal, pero es frecuente, ¿no? A veces en los primeros 2 meses puede dar algún efecto que no por eso lo deberíamos de cambiar, pero a veces sí, si hay la percepción de algún síntoma, que no es solamente el síntoma, sino que hay algo más que les esté incomodando o instintivamente no les hace sentir bien, pues es momento para cambiarlo. Entonces hay que usar bastante el sentido común, conocer el cuerpo y preguntar, siempre hay que preguntar.